Comunicación política y opinión pública son dos temas que están relacionados íntimamente, pero ¿cuánto? ¿Cuánto está relacionada la comunicación política y la opinión pública? ¿Puede haber comunicación política sin opinión pública? ¿Puede la opinión pública, digamos, estar ajena a lo que ocurre con la comunicación de los políticos? A ver, algunas reflexiones para entrar en materia. La política, vista en la dimensión, digamos, histórica, ha estado relacionada siempre al hombre. Los pensadores más insignes siempre definieron la política como la administración de lo público, de la cosa pública, en beneficio, por supuesto, del pueblo, de la polis. Y ha sido la persona, el ser humano, su centro, y lo que ha motivado siempre el estudio de las relaciones con el poder. Entonces, el binomio política-persona ha sido inseparable y, de hecho, la política está presente en ese binomio de muchas maneras. Aristóteles decía, el hombre es por naturaleza un animal político, es por naturaleza un animal político. Y por eso resulta imposible imaginar la política sin la comunicación. Hoy en día, la comunicación política y la opinión pública son inseparables. No existe una comunicación política sin un efecto, sin una resultante positiva o negativa en la opinión pública. Y no existe opinión pública sin que la comunicación desde la esfera política la influencie. Pero esa comunicación, cuando viene desde el gobierno, debe ser analizada en varias dimensiones y entendida como un sistema con un propósito superior. Entonces, para que ese propósito superior, para que la comunicación sea analizada de manera correcta, es necesario generar un contexto. No se puede gobernar en frío. El gobernante, el estadista, tiene que definir cuál es el contexto, cuál es el ambiente, cuál es el escenario en el cual desea gobernar. Ese contexto tiene por lo menos tres dimensiones. Hay muchas maneras de analizarlo, pero quiero referirme, digamos, a tres líneas interesantes para este análisis, ¿no? La primera se refiere a lo tecnocrático, la segunda a lo político y la tercera a lo comunicacional. Vamos a ver. ¿Qué es lo tecnocrático? Lo tecnocrático se refiere a la organización administrativa de la cosa pública y se refiere a la implementación puntual de políticas públicas. Lo tecnocrático se refiere a la acción pública de los ministros de Estado, por ejemplo, de las personas que se encargan de ejecutar el presupuesto, de quienes gestionan que las obras se realicen con la mayor pulcritud o con la mayor oportunidad que sea necesaria. Eso es lo tecnocrático. Una dimensión de un gobierno y de la comunicación política está en lo tecnocrático. Yo comunico, yo me expreso, yo voy a comentar o a definir mi gobierno en función de la calidad de esa tecnocracia. La tecnocracia aporta conocimiento, aporta experiencia, aporta técnicos. Pero esa es una dimensión, la tecnocrática. La segunda dimensión tiene que ver con el posicionamiento político, con la política, con la visión, con la ideología del gobierno. Si la tecnocracia me aporta de alguna manera los elementos objetivos de una gestión pública, la política me aporta el elemento ideológico, el elemento indispensable para poder definir qué es lo prioritario dentro de esa tecnocracia. No se puede gobernarse una ideología, pues es evidente.
porque las ideologías marcan derroteros, las ideologías marcan prioridades, jerarquías, asignaciones de presupuestos en función de modelos de sociedad que quiero desarrollar. Y por eso lo tecnocrático, siendo importante, tiene a lo político como algo complementario y fundamental. Tiene que existir para un gobierno adecuado una orientación política, ideológica. Es indispensable. Pero lo tercero importante se refiere a la comunicación política, que va a cumplir un objetivo muy importante, va a, digamos, manejar el valor reputacional, pero sobre todo permite construir un relato, una historia, una narrativa que debe servir para que los ciudadanos se identifiquen y entiendan esa tecnocracia y esa visión política. Entonces, un gobierno necesita, evidentemente, un grupo de tecnócratas, un grupo de técnicos, pero necesita también, de manera complementaria, un grupo de políticos o un político que se encargue de señalar cuál es el derrotero de esa visión de país, y es indispensable que exista un relato, una narrativa, una historia. Miren, es muy interesante esto del relato. Lo señala Barack Obama cuando deja el gobierno. En una de las entrevistas le preguntan: ¿qué hizo usted mal o qué pudo mejorar en el gobierno que usted ha terminado? Se refería a los primeros 4 años. Y él señala con claridad: el asunto está en que yo pensé que gobernar era administrar la hacienda pública. Obama dice: yo imaginé que lo que tenía que hacer era definir cómo debería administrarse el gobierno, tal o cual cartera. Pero me olvidé de un tema que entendí al final que era fundamental, que es: yo tengo que ser el gran impulsor de un relato, de una historia, de una narrativa. El líder político, el hombre que necesita ser el conductor de una nación, tiene que llevar a los ciudadanos a través de un relato. Sin el relato no hay gobierno posible. Cuando un gobernante dice que el problema de su gobierno es la falta de comunicación, reconoce implícitamente que gobierna mal. Hoy día el mundo de las percepciones es determinante. Lo que parece termina siendo más importante que lo que es, ¿no? La percepción termina siendo la fundamental, ¿no? Insisto, ¿no? Lo que parece termina siendo más importante que lo que es. Y en esa nueva dinámica, la comunicación política se potencia en el ciberespacio, donde la persuasión utiliza nuevas técnicas y herramientas porque la opinión pública está hiperconectada y porque ya no es como antes, ¿no? Cuando un emisor enviaba un mensaje al receptor usando un medio reconocido o un mensaje válido a la espera de una respuesta. Hoy la comunicación ya no es de uno a uno, ni de arriba a abajo. Hoy día la comunicación es de 1 a millones en segundos, gracias a Internet y a las redes sociales, haciendo inclusive que los medios tradicionales, televisión, radio, prensa escrita, aparezcan lentos o inclusive irrelevantes. Entonces la comunicación política, a pesar de todos los avances tecnológicos, seguirá siendo un arte, porque busca convencer al hombre en sociedad e influir en la opinión pública. Y esa es la esencia de la política: comunicar para empoderar, convencer para gobernar. Hasta otro posto. Gracias.